Bien. Por ahí decían cuestiones muy acertadas sobre el tema del objetivo de la determinación de tiempos estándares. Estas preguntas así que hago pueden ser preguntas inducidas a un hipotético coloquio en cuanto a lo que resta de la jornada, no, del cuatrimestre que nos toca el coloquio en la última clase. Yo digo porque siempre preguntan, ¿y qué toman el coloquio? ¿Qué tomamos? Bueno, son preguntas de este tipo, por ejemplo, en mi caso. O alguna cuestión práctica en el caso de plantear un caso y ustedes definir cómo resolverían eso en una reunión, ¿no? Así, con el equipo presente. Bueno, seguimos con esto. Cuestión, entonces, antes de ir a todo lo que es estudio de tiempo, cerremos lo que es diagrama de procesos. La simbología, bueno, la que vieron con Raúl, eso es una simbología expuesta por las normas y no por cualquier docente que se le ocurrió, con lo cual lo dice las normas, lo mismo que el diagrama de procesos. En una parte Raúl comentaba que no puede terminar a la izquierda, se arma de izquierda a derecha o de los costados hacia el centro, nunca al revés, o sea, nunca de derecha a izquierda, porque las normas así lo dicen, con lo cual eso estaría erróneo en un diagrama de procesos. Y otra cuestión que es muy importante que tengan en cuenta es que el diagrama de procesos, como su definición así lo dice, lo que va a estudiar y lo que va a mostrar son las etapas del procesamiento, con lo cual, si tenemos una producción de una sola etapa, tenemos un diagrama de procesos lineal en sí, en donde no vamos a tener una conexión, por ejemplo, les muestro acá, en las filminas que estuvimos viendo, teníamos diagramas de procesos acá. Ven que acá, en este ejemplo, tenemos tres etapas. Por un lado, la primera que no veo, que dice, creo que dice pernete de tope, si no me equivoco, pieza moldeada de plástico y eje. Esas son las tres etapas de este ejemplo. Con lo cual ven que se arma un diagrama de proceso, o sea, lo que ocurre con en esa etapa por parte del producto, qué ocurre con el producto final en cada una de las etapas. Y eso es lo que se grafica. El producto final es la pieza que tienen ahí. Y que eso después se ensambla y se forma la pieza, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que el diagrama de procesos muestra las etapas de producción como vemos ahí, con lo cual, si yo tengo solo una etapa, va a ser una de las exposiciones que ustedes ven ahí nada más. O sea, de las tres que ven va a ser una sola. Y el último movimiento va a ser el depósito final. Y el primer movimiento va a ser el depósito transitorio, porque todo esto parte de un depósito transitorio que por ahí a este ejemplo le faltó. Con lo cual, esto va a tener en cuenta también vinculado al trabajo práctico que tenemos hoy, que lo vamos a tener que hacer. En cuanto al analítico, creo que hoy la exposición fue bastante abundante en cuanto a este tipo de cursogramas, que también lo vamos a tener que hacer en el trabajo práctico. A diferencia del anterior, este sería el simbólico. Creo que así está expuesto en el trabajo práctico. Y este es el analítico. Primero necesito claramente hacer el simbólico para después ir al analítico, que en una medida me da como un resumen de este trabajo de análisis de procesos. Digo resumen porque también expongo los tiempos, ¿no? Hay que tener en cuenta que si yo no tengo tiempos expuestos o presentados, solo hago el simbólico, es decir, este. Si tengo tiempos, hago este sin tiempos y hago el analítico con tiempos. Precisamente porque el analítico, la característica que tiene es que expone los tiempos, ¿no? Y las observaciones que ven ustedes en pantalla.
Este cuadro analítico lo que me va a dar, que ustedes lo tienen arriba en este ejemplo, es un cuadro resumen, que es definir básicamente la cantidad total de operaciones, la cantidad total de transportes, de esperas, inspecciones, almacenamientos, que tuve en el proceso que analicé. Así como tengo un cuadro resumen actual, como ven en el ejemplo, tengo una propuesta. Es decir, en base a la cantidad de operaciones, yo puedo visualizar el proceso y digo, bueno, hay operaciones que yo puedo unificar o incluso eliminar, o controles que agregar, o a su vez unificar, almacenamientos que eliminar, o a su vez unificar. Bueno, esas son las propuestas de mejora. Como ven, y transportes, bueno, es lo que más se elimina. La demora ni hablar. Con lo cual, ustedes al lado tienen una propuesta en donde se mejora este ejemplo, eliminando, por ejemplo, una operación, eliminando los transportes, reduciendo el 50% las demoras o las esperas. Entonces, eso a ustedes lo que les va a producir es que ese proceso, en primer lugar, mejore su eficiencia y sea más productivo. Como ven, en los últimos renglones de ese ejemplo, de esa tabla de análisis, tienen el ahorro o la mejora expuesta. Bueno, y esto no lo digo en vano, más allá de explicarlo para que quede claro este concepto y para qué sirve ver un diagrama de procesos, aparte de hacerlo, sino para qué sirve y qué logro ver con un diagrama de procesos y a qué conclusiones puedo llegar, qué toma de decisiones puedo realizar. Más allá de eso, lo importante es que también lo relacione a lo que ustedes tienen que analizar hoy, que es el caso del trabajo práctico de los videos. Entonces, esto, sin lugar a dudas, lo van a tener que hacer, porque van a tener que cuantificar la mejora, como pide uno de los puntos, revisar el diagrama de operaciones simbólico y el analítico. Por eso, además, hago mayor énfasis en estos tipos de diagramas. Por ahí, la cátedra sería bueno, pero el tema del tiempo es una cuestión bastante complicada, precisamente el estudio de tiempos. Lo bueno sería también ver un diagrama de actividades múltiples, porque sería coronar de alguna manera el análisis de proceso. ¿Por qué? Vamos a verlo gráficamente al porqué del diagrama de actividades múltiples, ¿no? Yo les había dicho que el diagrama de actividades, Raúl también lo mencionó, lo que va a estudiar es el método de producción, el método de trabajo de uno de esos procesos. Gatito. Con lo cual, si yo primero tengo que analizar el proceso, evidentemente, tengo que tener un diagrama de procesos para localizar cuáles son esos procesos, cuáles son esas operaciones y dónde está la falla. Supongamos en este ejemplo que, ¿qué me fue? La operación 1 me dice que es cepillar, tornear, moldear y cortar en torno, revólver, son piezas X, etcétera, por tantas horas. Esta es la operación 1 que está acá, a la derecha del diagrama. Ahora, si yo veo que en vez de 0,025 horas, como dice el ejemplo, esto estaría en el doble, demorando el doble, hay una cuestión, o sea, si todo lo que es eje me demora, el primero en vez de 0,25 me demora 0,1, el segundo en vez de 0,010 me demora el doble. Tengo un problema en la etapa de procesamiento eje. ¿Y esto cómo lo vi? Porque vi el diagrama de procesos, porque vi también el cursograma analítico de este mismo diagrama. Entonces localicé que en la etapa del eje tengo un inconveniente y específicamente puedo localizar también dentro de esta localización dónde está el problema, o sea, en qué operación específica está. O si no, digo, en la etapa de eje solo. Cuando localizo ese problema, eso me lo da el diagrama de procesos, tengo que analizar el método de trabajo que está pasando ahí adentro. Entonces ahí entra en juego el método del diagrama de actividades múltiples, en donde voy a analizar el método de trabajo de ese sector, de eje,
o incluso si logro distinguir qué operaciones son las que complican a todo el proceso, me meto a analizar esas operaciones con el diagrama de actividades múltiples que analiza el método de trabajo. Por eso hoy decía que el diagrama de actividades múltiples necesita un diagrama de procesos antes para localizar. O a lo sumo que vengan y me digan, hay que analizar este método de trabajo. Punto y se acabó. Pero si yo tengo que localizar dónde está, o sea, qué método de trabajo, de qué sector, necesito un diagrama de procesos antes. Por eso están vinculados. Ojo con la diferencia. Uno, el diagrama de procesos, muestra las etapas por las que pasa un producto para llegar a sus manos o al depósito terminado. Y el otro, el diagrama de actividades, muestra el método de producción o de trabajo en cada una de esas etapas. Y por ende, se puede unificar en un método unificado de toda la producción, de la planta o de la empresa. Con lo cual, están muy relacionados y son muy necesarios estos dos diagramas para el análisis de procesos y mejora de métodos, precisamente que es el tema, o uno de los temas que acapara el estudio del trabajo. El otro, el tercer tema, ahora sí, nos metemos, es lo que hoy arrancamos como estudio de tiempos. Entonces, vamos a ir a la práctica ya y vamos a ver el ejercicio en primer lugar. Profe, disculpe que lo interrumpa. Se me cortó internet, no sé si fui yo o a todos, pero no escuché la diferencia que había mencionado, que estaba para mí mejor explicada. La diagrama de procesos y actividades múltiples. Sí, la diferencia es que el diagrama de procesos va a mostrar las etapas del procesamiento de un producto, ¿no? Yo lo sigo al producto por etapas de procesamiento de ese producto, ¿no? Y el de actividades múltiples, o hombre-máquina, también llamado, me va a mostrar el método de producción que hay en esas etapas. Y si yo quiero especificar más, me puedo meter dentro de esas etapas y ver las operaciones donde están fallando y analizo esas operaciones específicamente. ¿Y qué voy a analizar ahí? Bueno, el tiempo. Si, por ejemplo, la máquina, si funciona una máquina en esa etapa, tengo la máquina, el óvulo por el personal, cómo se maneja esa máquina, cuánto tiempo, si hay tiempos ociosos entre el personal, y voy a mejorar ese método diciendo, bueno, chicos, ustedes en vez de estar 3 personas mirando el techo mientras la máquina trabaja, bueno, 2 van a estar haciendo tal cosa y una va a estar apoyando a la máquina cuando vaya largando las piezas que va produciendo. Entonces, de esa manera digo, bueno, elimino el tiempo ocioso y tengo las 3 personas trabajando mientras la máquina también trabaja. Entonces ahí mejoré, seguramente la ociosidad se termine, en el caso de las personas, y mejoré la productividad de ese sector. Ahora, ¿qué puedo mejorar y qué no puedo mejorar? Bueno, claramente el tiempo máquina no lo puedo alterar. Si una máquina tarda 5 minutos, tarda 5 minutos. Pero asumo que compro otra máquina nueva que sea más rápida, pero la realidad es que la máquina, el tiempo, se dice que el tiempo máquina no se altera, que se altera lo que es humanamente posible y tecnológicamente viable. Es decir, en este caso, bueno, hay un bostezo, espero que no haya sido otra cosa. En este caso, lo que se altera es el trabajo del hombre, o sea, las horas hombre, y se mejoran los métodos sobre horas hombre. Entonces, esto es una cuestión más específica del diagrama de actividades múltiples, pero que es importante conocerlo porque es importante también cómo entra en juego con este análisis de procesos, ¿no? Análisis de procesos que, como decía hoy, es una de las patas del estudio del trabajo. La otra es la que empezamos a ver ahora, vieron con Raúl en parte, y vamos a ver la práctica, el estudio de tiempo, ¿no? En definitiva. Con lo cual, tenemos este ejemplo que está subido en el aula virtual, y este ejercicio que antes solíamos dar como anexo al trabajo práctico
o incluso en algunos tiempos este ha sido el trabajo práctico de estudio de tiempos, que este caso de la caramelera argentina es un ejercicio muy completo en cuanto a las implicancias y a lo que significa el estudio de tiempo, ¿no? Por eso siempre lo tomamos como ejemplo, porque acá tenemos en primer lugar un cronometraje, lo que ustedes ven como elementos son las operaciones, básicamente, de una persona o de este proceso de caramelera argentina, que es la elaboración de caramelos. Con lo cual, como primer elemento, si se ve bien ahí, dice carga agua, olla 1, vuelca 3, cierra canillas. Es una operación que ocurre en primer lugar. En segundo lugar, se pone azúcar en olla 1, abre vapor, deja válvula. Este es un ejercicio español, por eso tiene en castellano una falta de ortografía terrible, que es olla con H. Claramente ustedes no sean como este ejemplo gallego, sino escriban bien olla que sin H, ¿no? Pero bueno, no se puede alterar porque de hecho es un libro, pero vieron que a veces las escrituras que vienen de afuera en cuanto a español, hay algunas cosas que uno dice, o incluso palabras, ¿no? Muchos se les ocurre ya una palabra que es agarrar, que se dice de otra manera en España se toma, y nosotros lo tomamos como otra manera, ¿no? También. Pero bueno, volviendo al ejercicio de estudio de tiempos, los tiempos que ven ustedes ahí, y ciclos, el significado de ciclos lo vieron con Raúl. La cuestión es que un estudio de tiempos, lo voy a distribuir en ciclos. Y esos ciclos, ¿cómo se distribuyen en este ejemplo? Bueno, ni más ni menos que acá lo que hice es ir el primer día, a las 6 de la mañana u 8 de la mañana, arranca el turno de trabajo y lo primero que hacen es cargar agua, olla 1, vuelca 3, cierra canilla. Fui con un cronómetro, arranqué el cronometrar, corté ese cronómetro cuando terminó esa tarea y resultó de 0,53 minutos o segundos, no está acá, creo que es minutos, si no me equivoco. Y esa es la demora, o lo que el tiempo trabajado en cuanto al elemento número 1. Activo el cronómetro de nuevo, o sea, siguiendo el conteo, y en 1.23 finalizó poner agua en 1, abre vapor, deja válvula. Seguí cronometrando, así sucesivamente, y vean que terminé de cronometrar en el ciclo 3 al final, en 24:52. ¿A qué voy con esto? La cantidad de ciclos no implica la cantidad de días. Porque si el cronometraje se empezó a realizar a las 8 de la mañana, como ven en el 1, el elemento 1, ciclo 1, y termina en el ciclo 3, elemento 7, creo que es el cierra vapor 1, vuelca 1, ahí los 24:52, ahí terminó el cronometraje del día. Cuando arranco el ciclo 4 en punto 52, quiere decir que voy al día siguiente y arranco a cronometrar otra vez. Y ahí ese cronometraje es el que llevo hasta el final, 17:36. Ahora, este estudio está dividido en ciclos. En este caso son 5 ciclos. Con lo cual, lo que tengo que analizar acá, en primer lugar, las conclusiones que tengo que sacar es que, primero, estos son tiempos cronometrados. Segundo, acá me da lo que es el inicio y el final de cada operación. Pero no me da la duración, que es la que tengo que calcular, ¿no? En este caso, si yo hago carga agua, olla 1, vuelca 3, cierra canilla. Y si tengo punto 53, yo no arranqué en punto 50, arranqué en 0 al cronometrado. Quiere decir que esa operación tiene 53 segundos o minutos, por ejemplo. Entonces,
Y esos 53 segundos es lo que colocan en el blanco que está en el medio, entre el punto 53 y el punto 23, que es el tiempo de duración o tiempo cronometrado de cargar agua en olla 1, volcar 3 y cerrar la canilla. Ahora, si el 2, o sea, poner azúcar en 1, abre vapor, deja válvula, terminó en 1.23, la diferencia entre punto 53 y 1.23 me va a dar el tiempo de duración de esa actividad. Y así voy calculando cada tiempo de duración. Teniendo en cuenta que acá fui a cronometrar 2 días, dividí en 5 ciclos, y estos son los resultados con los que yo me presento. A partir de esto, arranca la determinación de tiempo estándar. O sea, una vez que tengo los tiempos cronometrados y los tiempos a raíz del cronometraje de duración de cada actividad. Con lo cual acá tenemos una exposición por ahí más... Sí. Tengo una consulta. Vio que los tiempos, o sea, en el primer día los tiempos fueron más altos, se ve visualmente. Sí. En el segundo día los tiempos fueron menores. ¿Y cómo se estandariza? ¿Se saca un promedio entre los dos? Ahí vamos con eso. Ese es uno de los pasos del estudio de tiempo. Ahí vamos. Okay. Primero se deben desagregar los distintos elementos de un proceso a estudiar. En nuestro caso, elemento 1 hasta el elemento 11, que es todo esto, ¿no? Es decir, para realizar un estudio de tiempo, primero tengo que reconocer cuáles son los elementos que tengo que estudiar, que voy a incluir en el proceso de estudio. En este caso, son los que ustedes ven como en la columna elementos, esos 11 elementos. Se deben cronometrar en forma acumulativa los distintos elementos. No olvidar que el cronometraje, o que el cronómetro utilizado es centesimal y no sexagesimal. Esto es lo que comentaba Raúl hoy. Son tiempos centesimales estos analizados. Se deben calcular los tiempos unitarios de producción de cada uno de los elementos. Así el elemento 1, ciclo 1, el tiempo unitario será 0,53 menos 0. Esto es lo que comentaba hoy. Para yo obtener... ¿Cómo? Cuando pasás adelante para que tomen los datos que te mandan al de la vista, tenés que apagar otro. Cerramos el micrófono, por favor, que no soy oculista. Gracias. Con lo cual, para el elemento 1, lo que estamos diciendo en el avance 3 o en el paso 3, es tener en cuenta esta diferencia que él comentaba. Es decir, no es el tiempo de producción el dado acá, sino que es el final y tenemos los tiempos donde termina cada elemento, con lo cual por diferencia, hay que calcular el tiempo de duración de cada uno de ellos. Hasta el ciclo 3, inclusive, la toma de tiempo es acumulativa. A partir del ciclo 4, lo que veíamos recién, nuevamente en 0. Otro día para el ejemplo. La columna de tiempo total será igual a la sumatoria de los tiempos unitarios de producción de cada uno de los elementos. Es decir, esta columna de tiempo total va a ser igual a la sumatoria de cada una de la duración de los elementos que vemos en este ejemplo, ¿no? Estos 11 elementos. Luego, una vez que tenemos el tiempo total, lo que tenemos que determinar es el número de lecturas. Que esto va arraigado a la cantidad de ciclos cronometrados, que en este ejercicio estamos viendo que son 5. Con lo cual el número de lectura va a ser 5 también, porque se asemeja al número de ciclos que analizamos. La columna, el tiempo, una vez que tengo el número de lecturas, es decir, la cantidad de ciclos y el tiempo total, el paso siguiente es calcular un promedio, o sea, calcular un tiempo promedio de trabajo. Y ese tiempo promedio nada más y nada menos que es el tiempo total por elemento dividido el número de lecturas. Con lo cual, la primera determinación diferente al tiempo cronometrado va a ser el tiempo promedio. Y luego vamos a incluir en este análisis
la eficiencia. Pero la eficiencia en cuanto a sistemas de calificación o sistemas de eficiencia, que hay dos, como vemos en pantalla, como hemos puesto acá, tenemos dos. Uno que es el sistema Taylor y otro que es el sistema Bedox. Bedox francés, Taylor americano. Taylor se basa en un factor sobre 100, Bedox se basa en un factor sobre 60. Estas son como doctrinas, si queremos llamarlo de alguna manera, doctrinas de aplicación, en donde en este lado del mundo lo que se suele utilizar más es Taylor, es decir, el factor sobre 100. ¿Y qué es el factor de calificación? Bueno, es nada más y nada menos que la eficiencia con la cual se trabaja en este proceso, o en este análisis de elementos. La empresa, o en este caso el caso en particular, me debe dar un factor de calificación para que yo, con ese factor, y utilizando uno de estos dos sistemas, pueda unificar un sistema de calificación aplicable a este estudio de tiempo. Porque yo no puedo, sé que cada trabajador, o en este caso en cada uno de estos elementos, se trabaja a diferente eficiencia. No es lo mismo la eficiencia de cargar agua en olla 1 que cargar una esencia. O cerrar vapor, volcar una olla y dejar la llave, qué sé yo. O sea, trabajan en diferentes eficiencias por lo que explicaba hoy, ¿no? Son elementos diferentes, en este caso son operaciones, en el caso del ejemplo que hoy ponía, eran personas. Con lo cual necesito, de alguna manera, contemplar un factor universal para el trabajo del estudio de tiempos. Y por eso tengo que utilizar estos sistemas Taylor o Bedox. Si en el ejercicio no aclara el factor de calificación, el mismo será tomado como Taylor, en forma automática. Luego tenemos el factor de calificación, la eficiencia. Cuando yo calculo acá, tengo el tiempo promedio de la eficiencia, el tiempo promedio, ese que calculé, resultado de hacer el tiempo total dividido el número de ciclos, ese tiempo promedio, al multiplicarlo o al tenerlo en cuenta con la eficiencia, voy a obtener el tiempo normalizado. Y no va en vano el nombre, precisamente porque lo que logré, unificando un factor de calificación y teniendo un tiempo promedio, es normalizar el estudio de todos los elementos. Obtener un tiempo normalizado de trabajo, que todavía no es el estándar. Porque, ¿cuál es lo que separa al tiempo estándar del tiempo normalizado? Bueno, lo que separa precisamente es esta contemplación que se da al trabajador básicamente por ser un ser humano, que es comer, ir al baño, descansar 5 minutos, 10 minutos. Bueno, las necesidades básicas, como quien dice, son tolerancias, en definitiva. Con lo cual, la diferencia entre el tiempo normalizado y el tiempo estándar son nada más y nada menos que los suplementos o las tolerancias. Con lo cual, yo aplicándole las tolerancias al tiempo normalizado, incrementándolo en el porcentaje de tolerancias del tiempo normalizado, voy a obtener el tiempo estándar definitivo. Hay un micrófono que está prendido y no sé qué me está poniendo nervioso. Le pido que lo desactive, nada más, así seguimos sin ruidos. Entonces, como ven acá, en este ejercicio, voy a determinar el tiempo estándar en minutos y luego en horas, dividiéndolo por 60, esto, ¿no? Con lo cual, esta es una planilla de estudio de tiempos, modelo, que pueden optar ustedes para los casos que tienen que analizar ahora. Pero es importante que veamos este ejemplo porque acá es donde se ven todas las etapas, básicamente, que después se detallan acá abajo, como ven, para seguir con el relato de las etapas. Luego de tener el factor de calificación, surgen de la tabla de tolerancias que está adjunta estos suplementos adicionales. No olvidar que el cronometraje se realiza sobre un operario trabajando y no contempla fatigas y necesidades normales para cualquier tipo de actividad,
Ejemplo, bueno, ir al baño, el calor del lugar de trabajo, si trabaja al lado de una caldera, por ejemplo, si trabaja todo el día parado, todos esos suplementos no están contemplados en el tiempo normalizado. Sino que yo lo que hice fue normalizar en cuanto a la eficiencia se refiere. Pero me falta tomar las tolerancias. Con lo cual, las tolerancias básicas siempre se dice que se tiene que partir de 9%. Recuerden que están en porcentaje. 9% porque hay que contemplar un porcentaje de fatiga obligatorio que uno tiene, porque no es el mismo estado de ánimo y mismo estado corporal que uno tiene a las 8 de la mañana cuando llega, a las 6 de la tarde cuando se va. Sobre todo si tuvo un día bastante agitado. Con lo cual, el estado de fatiga no es el mismo, y a medida que va pasando el día, el organismo, o mismo la mente, se va fatigando. Con lo cual hay que contemplar un porcentaje de fatiga para todo el personal. Y además, un porcentaje de necesidades básicas, que es comer e ir al baño, básicamente. Con lo cual, en esta tabla se asigna un 5% para esas necesidades básicas y un 4% para la fatiga. Por eso digo que la base de asignación es el 9% siempre. Con lo cual, en el ejemplo parte del 5, debe ser porque es un trabajo poco fatigoso, pero la realidad es que usualmente se parte del 9. Con lo cual, a ese 9% o a ese 5% del ejemplo, yo tengo que sumar el incremento que yo voy a dar a esos suplementos aplicables en base al tipo de trabajo que tengo. Si trabaja con más de 25 kilos, por ejemplo, eso es el trabajo pesado. Si trabaja en un ambiente caluroso, en donde hace 60 grados, no es lo mismo trabajar en un ambiente donde hace 60 grados 8 horas que en una oficina en verano con aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, claramente las tolerancias van a ser diferentes en uno y en otro lado. Y ustedes van a ver en la tabla que tienen porcentajes en base a esta cuestión de lugar de trabajo y la tarea que realizan. ¿Y quién la realiza también? Entonces, esto en cuanto a las tolerancias que tiene la tabla subida y en parte se las compartió Raúl. Para el cálculo del tiempo estándar, en el paso 12, se tendrá en cuenta el tiempo normalizado y se incrementará por el total de tolerancias para así obtener el tiempo estándar de cada uno de los elementos. La sumatoria del total de todos los tiempos estándares de los distintos elementos nos dará el tiempo estándar total del proceso. Evidentemente, si yo tengo 11 tiempos estándares, si sumo, voy a tener el tiempo estándar de ese proceso de caramelos en este caso. Un concepto muy importante para que el análisis sea completo es determinar la base horaria. Y la base horaria es el tiempo estándar, precisamente, dividido 60, que es una hora. ¿Y qué me va a arrojar este cálculo de base horaria? Lo que me va a decir es la cantidad de unidades que este proceso realiza en una hora. La cantidad de producción que tengo en una hora. Entonces, yo con el tiempo estándar y con la cantidad de piezas, producción o trabajos que saque en una hora, voy a estar en condiciones de tomar decisiones y hacer cálculos en cuanto a lo económico se refiere. Y aplicar y mejorar la producción, la productividad, programar de diferente manera la producción, calcular y mejorar la eficiencia, calcular la mano de obra directa. Cuando tengo el tiempo estándar, cuando tengo la cantidad de piezas con ese tiempo estándar que se realizan, y si además tengo el jornal o el valor hora de cada una de las personas que trabajan en este análisis, yo voy a estar en condiciones de calcular el costo de mano de obra directa. Por eso es tan importante el estudio de tiempos y esta manera de organizar los tiempos. Para organizar, yo tengo que tener un basamento. Lo que me da este estudio es la base para reorganizar o mejorar la producción e incluso para calcular la mano de obra directa. Por eso es tan importante. Estoy armando las bases en base, valga la redundancia, en un estudio que a mí me determine un tiempo
que pueda contemplar para analizar esta producción y esta mano de obra directa. Por eso debo reconvertir estos tiempos cronometrados en un tiempo utilizable, que es el estándar. Yo no puedo basarme en estos tiempos porque realmente no voy a contemplar un factor unificado, porque cada uno trabaja en diferente eficiencia, no voy a contemplar tolerancias y voy a tener una base errónea, con lo cual voy a tomar decisiones erróneas y voy a calcular costos erróneos, lo que me va a llevar para abajo en vez de para adelante y para arriba. Por eso es importante realizar este tipo de análisis y que no solamente se realizan en una fábrica, sino que esto lo puede realizar en un estudio, en una empresa de servicios, tranquilamente. Porque los elementos son las acciones, las actividades. Y lo que rescato siempre de cada tema, cuando me toca darlo, es el uso y la utilidad de ese tema, no solo para la producción, sino para el resto de las actividades. Recordemos que vamos a hacer, que somos, y que ustedes van a ser colegas, licenciados en Administración y Gestión Empresarial, con lo cual van a tener que utilizar de alguna manera métodos para mejorar muchas veces procesos y muchas veces costos, incluso en una organización, con lo cual, si ustedes se ponen a analizar el costo de mano de obra directa, debieran de contemplar los dos factores que influyen en el cálculo del costo de mano de obra directa. En este caso, el valor hora y el tiempo de trabajo. Y el tiempo de trabajo nada más y nada menos que es el tiempo estándar. Así como si ustedes son CEOs o gerencian una empresa, deberían conocer las bases para ustedes luego tomar decisiones. En base a la producción, en base a la reestructuración de las áreas, en base al balanceo de esos sectores de producción o de servicios incluso, con lo cual es de suma importancia este estudio del trabajo, como lo hemos de denominar en esta materia, pero si lo queremos llamar de otra forma, el análisis de los procesos y los tiempos, porque es una base fundamental para luego la toma de decisiones en materia de producción y de programación en general, ¿no? Este es un ejemplo de un estudio de tiempos básico y que tiene todo. Ustedes por ahí en el trabajo práctico, que ahora vemos un ejemplo de muestreo y vamos al trabajo, nos enfocamos ahí. En el ejemplo van a tener por ahí algo más escueto para realizar y no tan laborioso como este ejemplo. Pero acá hay que recordar para qué sirve esto. Bueno, acá esto lo voy a subir igual. Está subido ya, si no me equivoco, está subido. Esto es lo que veníamos comentando durante toda la parte práctica de hoy. Que me queda un minuto y volvemos ya con el último Zoom. Y me sirve esto para determinar el costo de mano de obra y por ende la estructura de costos. Algo poco significante para una empresa, ¿no? Tener la estructura de costos correcta. Claramente en forma irónica lo digo, porque es fundamental. Determinar el costo estándar que participará en la elaboración del presupuesto anual. También, poco detalle. Cálculo de eficiencia en procesos de producción, para reorganizar esos procesos. Este es otro ejemplo que está realizado también, para que lo vean después, también contemplando un tiempo estándar, calculando un tiempo estándar, la base horaria, pero a diferencia del anterior, me queda menos de un minuto y ya volvemos con muestreo de trabajo y el ejercicio del trabajo de hoy. A diferencia del anterior, este trabajo está hecho con frecuencias. Es decir, es un trabajo con frecuencias que hay que contemplar así una fracción, un fraccionamiento de la actividad, que es esa frecuencia, para el cálculo del tiempo estándar que está hecho con el ejercicio y para que lo repasen y lo vean después. Ahora, después de la pausa, volvemos con la última parte, el muestreo y el trabajo práctico de análisis, de estudio de trabajo, de los videos, que espero lo hayan podido ver, que hay varios ahí para verlo. Cierro acá y volvemos en menos de un minuto. Un minuto más largo de la vida.